Cada historia surge de una idea. Y a veces las ideas vienen de nuestras propias vidas, de nuestras propias vivencias, de las experiencias que hemos tenido a través de este trajinar. Y decidimos ponerlas en palabras para que otras personas puedan aprender de esas experiencias. Y hoy es el caso de nuestro invitado que se encuentra en los Países Bajos especialmente. Bueno, ahorita nos va a decir en dónde se encuentra. Así que a ustedes también les doy la bienvenida al programa del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Y estoy aquí con Miguel. Miguel, un cordial saludo. Bienvenido a Guiones, libretos e historias. Gracias, buenas tardes en Colombia, buenas noches para acá, para mí en Holanda, Países Bajos. Resido específicamente a las cercanías de Rotterdam, que es la parte de la ciudad la parte marítima. Y bueno, aquí estamos para iniciar este podcast, preguntas, las dudas y adelante. Bueno, cuéntanos tú de dónde eres, porque estás hablando español, entonces ¿de dónde eres? Yo nací en Venezuela, Punto Fijo, Estado Falcón, es la parte, digamos, la parte nórdica de la península de Paraguaná, como se le conoce entre nosotros los venezolanos. A la edad de 10 años, mi mamá se casa y nos vamos a vivir a la isla de Aruba. Ahí resido un tiempo hasta 9 años. Actualmente mi madre, mis hermanos, mi hermana vive en Curazao, mi hermano vive en Aruba junto con mi madre. Y a los 19 años, por cuestiones de estudio, decido venirme a los Países Bajos, en el cual actualmente resido ya 21 años acá. Y bueno, ese es un poco el recorrido de dónde he estado, de dónde vengo y a dónde estoy. Ok. Bueno, ¿tú qué profesión tienes o qué labor ejerces aparte de la escritura o eres 100% escritor? ¿Cómo es eso? No, bueno, yo me vine a estudiar aquí la carrera de periodismo en realidad. Por cuestiones de que uno va cambiando el formato, pues me decanté por la carrera y me fui más hacia el turismo. Terminé la carrera de turismo, específicamente como recepcionista de hotel. Tuve un tiempo en Barcelona con las cuestiones de las prácticas y bueno, también estuve ahí por temporadas, varios años ahí ejerciendo un poco la profesión. Actualmente me dedico un poco en la logística, he trabajado aquí en Holanda un poco de todo. Ahorita estoy con algo parecido como en el término de la salud, de la por las cuestiones de cuando empezó la pandemia, estoy con esta institución que es, digamos, la salubridad pública de aquí del estado de Rotterdam, específicamente, y bueno, eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Y bueno, en mis tiempos libres, pues he dedicado un poco a escribir un poco esta historia que vamos a estar charlando un poco sobre esto. Bueno, entonces ya llevas bastante tiempo allá en los Países Bajos. Sí, ¿Cómo, correcto. explícanos un poquito primero cómo fue ese cambio cultural de ser un latino, venezolano, todo ese mundo tropical, toda esa cultura, y luego viajar a los Países Bajos? ¿Cómo fue enfrentar ese cambio de cultura para ti? Bueno, todo empieza cuando yo, como ya lo he comentado antes, llego a la isla de Aruba con 10 años. Ya desde allí empiezan los cambios, porque es una isla que tiene la cultura, digamos, entre los latinos es casi igual, incluso que hoy en día hay muchos paisanos entre colombianos, venezolanos que radican ya mucho tiempo allí y se ha creado un poco esa cultura latina en estos tiempos, ¿no? Pero en aquel entonces era un cambio muy di- eh, diferente para un niño de 10 años. Yo me preguntaba el por qué teníamos que emigrar, en ese caso, en ese entonces a la isla de Aruba. Mi mamá se casa y bueno, nos vamos todos. En ese momento vamos mi hermana y yo. Somos tres hermanos en total. Y mi hermano se reincorpora con nosotros tiempo después, ¿no? Y ya de ahí empiezan un poco los cambios a aprender
culturalmente hablando no era un cambio muy drástico, pero en el idioma es un idioma que tiene combinaciones de holandés, inglés, castellano, un poco una mezcla de todo, ¿no? Entonces estaba cursando en Venezuela tercer grado de primaria y con 10 años a empezar de nuevo en las clases con niños de 6 años y yo era siempre el más grande, no solamente de tamaño, sino también de edad. He estado en la escuela básica allí, una escuela católica romana, y bueno, eh, esta persona que es mi padrastro en ese momento, pues hace de nosotros un poco, logra hacer algo con nosotros para que nosotros tengamos cierta identidad, vayamos adquiriendo cierta identidad, ¿no? Y a cada uno nos dio las herramientas que él creía necesarias para cada uno de nosotros, ¿no? En el caso de mis hermanos también. Y ya voy cursando ya la secundaria, en ese entonces, en ese plano ya él no está con nosotros, cuando yo estoy ya en el proceso de la secundaria, porque él fallece en el 99. Y él, su sueño era que nosotros, o sea, la familia, mi madre, mis hermanos y demás, emigráramos a Holanda un tiempo, porque él decía que va a haber un momento en que en Aruba, como es una isla muy pequeña, no va a haber muchos recursos que uno pueda decir, bueno, aquí vas a forjar un futuro si lo pones en un plazo más largo, ¿no? Entonces, bueno, me voy a la aventura, pues termino mi bachillerato y meto currículum para entrar a academias acá en Holanda. Y el choque cultural cuando llegas aquí, bueno, para mí fue bastante difícil ese cambio de normas y costumbres, creyendo que sabía el idioma, dominarlo como yo pensaba que lo dominaba y volver a empezar de cero. Es decir, volver a empezar en otras culturas, otras formas, darte a entender. Y fue ese proceso en ese camino de volver a adaptarte. Y bueno, yo siempre he tenido en mente que, bueno, yo soy de las personas que pienso, si tú inmigras a un país, no porque eres el latino, sea de donde seas, la gente se tiene que acoplar solamente a ti, sino que tú eres, digamos, en ese momento el invitado y tienes que entrar en un plano de qué puedo aprender yo aquí, manteniendo siempre las raíces que los caracterizan a cada uno, ¿verdad? Y Sí. así me fui un poco amoldando aquí en Holanda. Debo decir que cuando llega la temporada de invierno, ya aquí por lo menos ya estamos en temporada de invierno, que la hora se retrasa, ya a las 5 de la tarde parece que subiera a las 8 de la noche. Eso en ese entonces era un choque bastante fuerte, ¿no? Porque estar acostumbrado a un clima trópico, Ajá. cálido, la gente, eso fue un choque para mí que yo creo que se iniciaba, si se podía decir, como algo de un poquito de depresión, porque la familia está lejos, soy el único que está acá en ese momento, entonces son cuestiones que la mente te juega un poco esa jugada de ¿y cómo vas a llevar esto, no? Entonces yo recuerdo que la ciudad donde yo residía era casi en frontera con Alemania y empezaba yo a decir, tengo que contrarrestar estos malos momentos de cómo vamos a hacer que esto no nos afecte, ¿no? Y recuerdo que yo vivía cerca de la estación y yo me compro un CD y me compro un Discman, ¿no? Y siempre cargaba las pilas y bueno, eh, aquí va a ser un poco publicidad al grupo que escuchaba en ese tiempo bachata, concretamente Aventura, entonces decía, bueno, me pongo mis audífonos y estoy en el trópico, en mi mente estaba en el trópico y salía, como le explico, en ese clima frío, y la gente caminaba y tú, buenos días, y la gente, como que esos buenos días no son buenos días porque el clima no, entonces yo decía, bueno, no voy a poder hacer nada con el clima en este aspecto, pero mentalmente tengo que crear algo que me motive a levantarme todos los días y nada, hacia adelante, ¿no? Tenemos plegarias de mis bendiciones, el hijo de la fe y la esperanza. ¿De dónde nace este libro? Bueno, este libro en realidad nace por ensayo y error.
en el sentido de que mi madre tiene una versión que aún no ha sido publicada, en donde ella cuenta su versión como madre. La idea inicial era que íbamos a anexar la historia en una, es decir, la madre cuenta su historia y yo cuento la historia como la viví como hijo. Por cuestiones de cosas, bueno, ella, la, las, uh, la editorial o las personas que le están procesando el libro, pues la dejan un poco en visto con su proyecto y ella me dice, no, que tenemos que programar esto porque esto tiene que salir. Yo en ese momento no le daba mucha cabeza porque decía, bueno, mi mamá quiere que escriba, ella me dice, tú tienes algo que escribir, tú tienes algo que contar. Entonces yo empiezo, no con la disciplina, digámoslo así, y empiezo yo a escribir y digo, bueno, ¿qué me voy a recordar de niño? Entonces empiezo las primeras narrativas que le empiezo a preguntar a mi madre, ok, ¿qué pasó aquí cuando yo nací? Entonces, al principio del libro explico esa narrativa que mi madre me dice de 18 niños que sufrían meningitis bacteriana, eh, que era como una epidemia en los hospitales en aquel entonces en Venezuela, y no todos los hospitales estaban capacitados para atender este tipo de emergencias, ¿no? Y ella me va narrando esa parte de esa historia y le voy dando formato, voy empezando a escribir, empezando a decir, bueno, voy a empezar a contar la historia. Y ahí más o menos surge un poco la disciplina en decir, bueno, quizás sí, tengo algo que contar. Mi madre me vuelve a contactar y me dice, bueno, ¿cómo vamos con el libro? Porque hay que apurarse. Entonces yo le digo, bueno, como no tenemos nada, o usted no tiene nada en concreto, yo estoy empezando desde cero. Y empiezo esa narrativa, y después voy buscando qué nombre le quisiera dar. Plegarias de mis bendiciones. ¿Por qué plegarias de mis bendiciones? Mi madre me contaba que muchas personas alrededor de la comunidad donde nosotros residíamos en Venezuela se unían mucho a los rezos, a las obras de ayudar con lo que pudiesen. Y decía plegarias, ¿por qué no plegarias? ¿No? Y también traduce un poco el significado de mi hija pequeña, Gisela en castellano, Ghislaine en término francés-alemán. Plegarias de mis bendiciones, el hijo de la fe y la esperanza, porque mi madre casualmente se llama Esperanza. Entonces, de ahí surge un poco el título del libro. Estamos hablando, para los que nos están escuchando, del primer invitado que tengo aquí que nos está contando una historia de la vida real. Y más que una historia de la vida real, es de su propia historia. ¿Por qué esta historia, digámoslo así, es importante para contarla? ¿De qué estamos contando en Plegarias de mis bendiciones? Bueno, como te explicaba al principio, en la narrativa yo dividí esta historia en tres partes. Me explico. Cómo la viví yo de niño, de bebé, niño, adolescente y adulto que soy, ¿no? Entonces, eh, puse en cada pensar del capítulo como algo, como un mensaje. Yo soy muy de poner un mensaje en cualquier cosa. Incluso mi hermana siempre me decía eso. Tú siempre tienes algo que decir en palabras que sabe llegar a la gente. Como un don innato que le dicen a uno, tú tienes algo que tú sabes cómo conjugar las palabras. Entonces, te digo, bueno, si la persona lee la historia, va a leer la historia, la narrativa de cómo pasé yo la niñez, la adolescencia y la pubertad y la vida adulta, ¿no? Y ese mensaje es como el enganche, digamos, para que concuerde con la historia que estoy contando en ese momento. Quizás no se asemeja la historia a la persona que lo esté leyendo, pero a través del mensaje que hay, que siempre hay nuevas oportunidades cuando uno está en constante movimiento. Eh, yo suelo decir que dejamos muchas veces con respecto a las religiones católicas, evangélicas, solemos decir coloquialmente en las manos de Dios o la fe, ¿no? Pero yo no creo, Sí. si no hay movimiento, si no hay acción, no puede haber, digamos, resultados que buscamos, ¿no? Y entonces esa es un poco la conexión que quiero plasmar en este escrito, ¿no? De que busca y lucha por lo que quieres. No va a ser fácil porque todo
si todo fuera fácil en la vida, pues yo digo que no habría la motivación, que también es un ingrediente esencial para, para hacer las cosas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre, o sea, tú naciste y en el lugar donde estaban por cuestiones, digamos, de tecnología y de tiempo en esa época, Ujú. te contagiaste, sufriste una enfermedad, que la que nos Sí. acabas de mencionar hace un rato. Pero esa enfermedad, eh, ¿cuáles son los síntomas que produce en el ser humano el que padece esa enfermedad? Bueno, me cuenta mi madre que, digamos, los primeros síntomas que se pueden palpar es fiebre alta, eh, eh, que la fiebre no baja, incluso que mi madre incluso ya desde grande, ¿no? Cuando a mí me subía la fiebre, ella ya era como una alarma de que aquí hay algo que no está bien, ¿no? Y tenemos que bajar la fiebre como sea. Digamos que hasta donde yo sé es una de las cosas que puedes más o menos monitorear en el cuerpo del ser humano. Como lo decía al principio, tenía entendido que era algo que pasaba mucho en ese entonces en Venezuela, ¿no? Eh, yo estaba, digamos que mi madre, nosotros estábamos en una zona en donde mi abuela, en la forma que ella podía darle ánimos a mi madre, mi padre también estuvo, digamos, un poco presente en ese principio hasta donde yo logro entender la historia. Eh, pero llega un punto en donde se hace un diagnóstico erróneo. Se me dan hasta incluso medicinas que no eran aptas para la que no sabía que tenía en ese momento. Cuando mi madre me lleva de emergencia, le dicen, ¿no? Un doctor le dice, no, mira, que él lo que tiene es meningitis bacteriana y él ya perdió la visión. O sea que el problema va mucho más allá de lo que se esperaba. Incluso que mi madre me cuenta que hubo un momento que hasta en Punto Fijo concretamente, donde me atienden, le dicen, señor, aquí ya no hay nada que hacer, vaya preparando su cuestiones, su funeraria, porque ya este niño no se salva. Éramos 18, ¿no? Entonces, mi madre siempre, yo creo que mi padre quizás tuvo la resignación mucho más antes que mi madre. Mi madre era la que llegaba, me decía, me contaba, dice, doctor, primero Dios y después usted. Pero aquí hay que hacer algo, ¿no? Entonces, con esa consigna ella iba y llegamos, digamos, a Caracas, que era uno de los hospitales que se encargaban de estudiar estos casos en Venezuela. Habían dos hospitales, tengo entendido, pero por cuestiones voy a Caracas, ¿no? El Hospital JM de Los Ríos. Y ahí se van haciendo los análisis, las cosas, y donde en verdad se percatan de que ya estoy en un estado vegetativo, ceguera, retinas quemadas, o sea, en ese digamos, en ese cuadro donde se trata la enfermedad, 18 niños, de 18 niños, eh, muchos no sobreviven. A la final quedamos dos. Tengo entendido, no estoy 100% seguro de esta información, que uno de ellos que queda también con vida es como un primo lejano mío, pero esa información no la sé concretamente. A la edad de 15 años, a mí me empiezan a volver a dar dolores de cabeza y en ese tiempo yo en las vacaciones siempre iba a Venezuela, ¿no? Siempre iba a Punto Fijo, eran 15 minutos de vuelo. Mi madre dice, bueno, aquí hay algo que no está bien, tus ojos, como le decía al principio, ¿no? Cualquier alarma, la válvula que se me puso para drenar el líquido y todas esas cuestiones. Ella decía, no, aquí hay que hacer este chequeo, y ella, oftalmólogo, sangre, todo lo que tendría que ver con ese tipo de controles, ¿no? Y dan que en ese momento padezco de un poco de miopía por los dolores de cabeza. Al parecer este chico también tiene los mismos síntomas. Creo que sus padres no tomaron la acción correspondiente y debido a supongo, esos tremendos dolores de cabeza, él fallece también. O sea que al final de esos 18 niños, el que está contando, narrando esta historia hoy en día,
a la edad que tengo, que son 40 años, sale, nace el libro, pues soy yo, pues esta persona que está narrando esta historia y contándola y dándola a conocer aquí por este medio. Bueno, ¿y hace cuánto comenzaste a escribir el libro? Dijiste, bueno, o sea, ese juego entre tu mamá y tú, que dijeron, hay que escribir el libro, ¿eso cuándo comenzó y cuándo se puso la primera palabra en el papel y comenzó la odisea de escribir el libro? ¿Cuándo fue eso? Eso fue a principios de, un poco cuando ya empezaba la pandemia, a principios, yo creo que a finales del 2019, principios de 2020. Eh, Ahí más o menos, como lo decía al principio, no con esa disciplina de, ok, aquí vamos a contar algo, aquí hay material para contar, y entonces yo no lo, y empiezo a decir, bueno, ¿qué quiero plasmar aquí? Entonces, basado en cómo yo lo quiero contar como mi historia, no le quise dar la connotación de, a pesar de que hay cosas que son fuertes, que son tristes, no le quise dar el papel de víctima en la narrativa, ¿me explico? Sino el papel de protagonista de, ok, ¿qué surge de aquí? ¿Y dónde estoy yo hoy en día? ¿Cómo he llegado a donde he estado? Claro, también a la perseverancia de mi madre, claro está, al empuje de la persona que me crió junto a ella cuando yo estaba, digamos, en mi niñez, adolescencia, el carácter que se me forma y bueno, ¿qué agarro yo de aquí que pueda ser de utilidad para, como digo, ¿no? Dar ese, no positivismo de que todo va a estar siempre bien, pero sí que las cosas pueden ir a mejor siempre uno tenga la voluntad, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te tomó escribir el libro hasta que dijiste ya está terminado? Bueno, como es mi primera obra literaria, pues yo decía, ¿qué más puedo contar? No lo quería hacer muy largo, pero claro, hay momentos en donde me pasaba, no sé si pasa a todos los escritores, que la mente se pone un poco en blanco y hay que dejar reposar, digo yo, ¿no? Reposar la historia y después volverla a retomar y habían lapsos de quizás a veces dos meses, a veces un lapso de 3 meses, en total. Curiosamente, cuando voy a visitar a mi prima, una prima que vino a residir en Tenerife, la voy a visitar y entonces ahí voy, digamos, narrando las últimas historias que quiero contar en el libro. Le cuento a su hija, mira, que estoy haciendo este libro. Y eso me daba como esa energía otra vez ahora sí vamos a ponerle un fin a esta historia, ¿no? Y la historia, digamos, si tú me dices dónde pusiste el punto final de la historia, en Tenerife, ¿no? Digamos en papel, ¿no? Para pasarlo a, 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 a digital y presentar la obra, ¿no? O mandarla a una editorial que le guste o le interese eh, ver o escuchar qué es lo que tenía por contar, ¿no? Entonces, en esa fase hay uno de los últimos títulos, pongo Querida Prima, refiriéndose a ella como al tiempo de que no nos veíamos desde Venezuela, 13 años pasaron, ya sociedades tan grandes, entonces tuve ahí una semana que me ayudó mucho a, digamos, a ponerle ese toque final al libro y ya después cuando ya está todo plasmado, que es el momento de buscar la ortografía correcta, la narrativa correcta, pues claro, tengo que buscar una editorial por medio de un colega que me dice, no, que mi tía hace años también publicó un libro y bueno, quizás te sirva este como ejemplo para, vamos a, mándalo por esta editorial a ver qué te dicen. Entonces ahí doy con una editorial que tiene varios, o sea, la oficina central está en Rotterdam y tienen conexión con España. Entonces esta editorial, como el libro está escrito en castellano, me decían, bueno, lo que podemos hacer es que la mandamos a la editorial en España y ellos se encargarán de tomar contacto contigo y así más o menos en ese proceso, a principios de 2023, ya desde 2023 es cuando se concreta todo, digamos, el escrito, la maquetación, la presentación, la publicación
y así más o menos fueron los pasos. Yo creo que calculando todo el proceso desde el principio hasta el final, creo que me tomó más o menos, calculo, 2 años en tenerlo ya, como decir, no, aquí está el libro en físico y bueno, está disponible, ¿no? En la editorial, o sea, es una editorial que uno consigue, pero que uno como autor debe pagarle algo para que ellos hagan su trabajo. ¿Es así? Sí, bueno, esta editorial es de autopublicación. Ellos me mandaron, creo que se llaman caracteres, que le dicen, tantos caracteres, te salía tanto, digamos, la obra. Ujú. Sí. Esta obra está disponible en formato digital también, o sea, para las personas que tienen un ebook, la pueden descargar en formato PDF. Y, y bueno, ellos me mandan la facturación y me dicen, no, esto con la maquetación, o sea, todo un paquete. Sí. Cuántas veces puede ser revisada la obra para que oficialmente esté publicada, ¿no? Entonces, así fue que hago esta inversión y es donde nace, digamos, crece o surge el libro, ¿no? En esta editorial. ¿Y hace cuánto está el libro a la venta, pues? Como te dije, a finales de 2023, o sea que ya más o menos a la venta está prácticamente un año. Claro Hace que, un año. sí, claro que hacer un autopublicado tiene hay ventajas y desventajas, supongo, ¿no? De, como yo lo he escuchado también un poco en tus podcasts, los consejos que tú das, la obra que es tuya, no di con una editorial tradicional, entonces por, quizás yo digo que ese era el camino que iba a ser o que tenía que ser. Y claro, es una espera también de que te reciban el email, de que te digan qué es lo que les falta para completar la obra. Cuando mandan el primer borrador ya corregido, que es lo que tú crees que tiene que cambiar, si hay cosas que se malinterpretaron en la lectura. Y fue un proceso bastante eh, es como yo creo como cuando estás viendo crecer un bebé dentro de la barriga de su madre, ¿no? Entonces esa sensación de falta poco y así más o menos digamos esas sensaciones sanas de la ansiedad pero cuando sale la obra, ¿no? Y bueno, ahí vamos viendo, buscando, manejando un poco las emociones. Y claro, cuando sale el primer ejemplar ya es esa emoción de que no lo puedes creer, que por algo que empezó como digo yo al principio, ¿no? Dije al principio que no estaba ni en mi formato, porque mi madre me decía, pero tú eres grande, tú tienes algo que escribir y tú tienes cosas que contar, entonces como decimos en mi país, uno no le echó mucha bola a eso, ¿no? No le paró muchas bolas a la cuestión, pero después las cosas surgen, ¿no? Es una pequeña efecto de bola de nieve, básicamente, pero Exacto, depende de que yo crea en esa idea. Depende de que yo realmente diga, bueno, no pierdo nada, ¿sí? Tal vez pueda llegar a invertir algunos euros, pero al fondo es solamente como un proceso de también de cantar emociones, de analizar exacto. cosas, porque cuando se trata de la propia vida de uno, pues obviamente hay muchos ingredientes que son distintos a cuando estoy creando la ficción de la nada, por decirlo de alguna manera. En este caso, yo creo que una de las cosas más importantes de poder contratar una editorial, aunque yo creo que ahora ya lo más práctico, siempre lo digo, el de la autopublicación, para que salga un poco más económico, pero pueda llegar a tener la misma calidad, es la revisión ortotipográfica y de estilo. Exacto, La maquetación, pues digamos que uno con el tiempo lo aprende a hacer, pero la revisión es muy importante porque tú acabas de decir algo que a veces les pasa a algunos escritores cuando lo hacen la primera vez y no saben de qué se trata esto. Y es que a veces uno no conoce todos los manejos del idioma
como tal, la profundidad a la que puede ir el idioma. Y hay ciertos elementos muy sencillos que obviamente el corrector, la persona que hace la corrección, pues sí maneja. Pero lo que pasa es que a veces yo quiero decir algo, lo digo como yo lo creo, pero utilicé los recursos que no son buenos. El asunto es que el corrector entiende algo completamente diferente, porque es ahí donde está el problema del idioma, que tal vez yo quiera decir algo, pero lo digo de una manera que cuando la persona lo lee no lo va a entender. Entonces el corrector dice, bueno, yo te corregí esto así, dime tú, por eso se lo devuelven a uno el libro corregido, le dan a uno el borrador corregido. Entonces uno lo recibe y dice, ah, no, pero es que esto no era lo que yo quería decir. Entonces ahí el corrector dice, bueno, ya puntualmente hablemos de esa parte, que era lo que Sí, querías claro. decir, y lo arreglamos para que quede. Por eso es tan importante aprender a corregir. Si no tienen el dinero para pagar un corrector o para pagar una editorial que les ayude, porque básicamente lo que hacen las editoriales ahora, lo más importante es esa parte, corregir el libro, porque eso le da una presencia muy profesional. Entonces el libro se siente diferente cuando uno lo lee y dice, "Ah, claro, ahora sí tiene un peso profesional y eso es Ujú. importante". Entonces, por eso tienen que aprender a buscar eso en la medida de lo posible. Es una recomendación para todos. Intenten no sacar sus libros en crudo ustedes mismos sin hacerle por lo menos yo digo que mínimo 3 correcciones y cada corrección tiene un proceso distinto. ¿Cómo te ha ido con el libro ya a nivel de ventas, a nivel de la aceptación y de ese mensaje positivo que tú estás enviando? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Bueno, las pocas personas que lo han comprado, es verdad, lo importante, como tú recalcas aquí, yo creo que es la narrativa que le quieres dar al libro, ¿no? Supongo que a eso te refieres. Las personas que lo compraron cuando salió, eh, quedaron impactados en lo que el mensaje dice, claro, pero es una cuestión de cómo ellos te lo dicen de tú a tú, ¿no? Y no ha tenido ese feedback que le llamamos ese review, ese algoritmo para crear, digamos, porque este libro es interesante, ¿no? Y a través de crear contenido, de estar en podcast, para darlo a conocer, eh, lo que más me suelen decir es, ya, es muy valiente de tu parte lo que aquí plasma, ¿no? Y que en verdad plasmas un mensaje, te da esa energía de que sí creaste algo que ha llegado a las pocas personas que lo han leído, ¿no? Entonces, es como lo pongo en la contraportada. Esta frase la tomo de un paisano tuyo que él decía, fuimos a visitarlo, que es familiar de mi pareja, y él decía que él no creía en la casualidad, sino en la causalidad. Entonces, en base a lo que él me explica por la causalidad, yo le decía, ajá, pero ¿en qué te refieres? Porque todo es causa y efecto, todo tiene el para qué y no el por qué a veces, ¿no? Entonces, por eso yo plasmo en la sinopsis o la parte de atrás del libro, si las causalidades de la vida, es decir, si se da la casualidad o la causalidad de que no me conoces de nada, pero este libro lo leíste y aparezco yo el personaje, digamos, en, en vivo, por ponerlo en este contexto, si las causalidades de la vida nos ponen el mismo andar, no dude usted en saludar y algunas dudas sobre la lectura poderle aclarar, ¿no? Fue como ese toque que yo dije, bueno, aquí todo es basado en mensajes, ¿no? Yo siempre me dicto por qué me deja esto como mensaje, tanto lo bueno como lo malo, como de qué aprendo de todo esto, ¿no? Entonces, en base a eso también la narrativa de la historia, ¿no? De que a pesar de que hay cosas que no fueron las mejores cosas que pasaron, que sacamos de lo positivo de todo aquello que sí sucedió y para qué sucedió, ¿no? Cuando hablamos de la base autobiográfica, como en este caso, que tiene unos elementos puntuales sobre los que yo quiero expresarme y decir, bueno, cuando analizo mi vida y la miro hacia el pasado, digo, vaya, no resultó tan sencillo, pero aquí estoy. Creo que de eso se trata esta clase de historias, ¿sí? Y lo más bonito es que uno las puede leer y puede decir, no es ficción. O sea, esto pasó en la vida real. Esto le pasó a alguien y lo más bonito también es que ese es ese mismo alguien el que me la está contando. Entonces,
le ayuda a uno en una situación X o Y de su vida que uno pueda decir, hoy no, esto está muy difícil, estoy deprimido, no sé qué hacer, esto se puso complicado, se murió un familiar, tengo una enfermedad, estoy en bancarrota, en fin. Entonces, cuando uno lee un libro y dice, vaya, les pasó algo muy complicado, pero él siguió adelante. Sí, no puede, no estará diciendo, no, es que ahora tiene millones de dólares y está viviendo en una mansión. No, es una persona, entre comillas, como tú y como yo, que se enfrentó a una adversidad de la cual no tenía la menor idea, pero aquí sigue, viviendo los días con su familia, con sus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una niña y mi pareja ya Sí, tenía una hija con su relación exacto. anterior, Entonces, que ven, o es sea, una somos familia. cuatro, sí, una familia Una que, familia de lo más normal, pero sí, cuando sí, vamos al pasado y vemos él lo que tuvo que atravesar para estar hoy dándole lo mejor que puede a esa familia, ese es el mensaje. Ahí es donde exacto. está el secreto, ¿sí? Entonces, por eso la invitación es para verlo. Obviamente yo no he leído el libro. Cuando llegue el turno, porque como a todos los invitados les digo Sí, sí, que a todos les voy a leer sus libros, por lo menos en este caso tengo entonces de las plegarias de mis bendiciones, pues cuando lea el libro ya tendré una opinión más certera, hablaremos de nuevo con Miguel y ya le diré, mira, esto me pareció X y Y, pero en este momento la invitación es, hay ahí una historia interesante para leer. Y lo otro que les digo, siempre que lean el libro de un autor, así sea un autor reconocido o no lo sea, sobre todo si no lo es, dejen su ujú, reseña, dejen su sí, comentario. sí, sí, O sea, no me pareció muy difícil entender esto. Listo, eso ayuda al escritor para que mejore tal vez ese libro en su próxima edición o en el próximo libro que haga. Entonces, dejen su reseña, dejen su comentario. Ahora los escritores tienen las redes sociales. Entonces, si ustedes leyeron el libro y dicen, bueno, lo que quiero decir es como muy personal, entonces le voy a mandar un mensaje directo por el Instagram. Vayan allá exacto, y déjenle el mensaje. exacto. Es que leí tu libro, estoy leyendo tu libro y mira, me encontré con esto, esto y aquello, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gustó, no me gustó. Eso es bonito. Eso es incluso Claro. más importante que solo que compren el libro. Dejar el comentario, mandar el mensaje o hacer la reseña en el lugar en donde puedan dejar la reseña. Háganlo, por favor, no les dé pereza dejar la reseña. Dejen la reseña. Es muy, muy, muy importante. No solo si es positiva, a veces a uno ustedes pueden decir, no me gustó tu libro por esto y por esto. Y eso es importante, porque hay personas que dicen, Sí, ah, pero es que lo que a él no le gustó, a mí sí me gusta, entonces voy a leer el libro. ¿Sí me hago entender? exacto. De eso se trata. Sí, exacto. Es como yo siempre también doy siempre este ejemplo, ¿no? De que cada cabeza es un mundo, la percepción de cada persona es un mundo. Podemos estar mirando el mismo punto, pero de tanto fijarnos, vamos a poner una pared en blanco, quizás tú ves un color que yo no veo. Entonces, para aceptaciones y desacuerdos, gustos y colores, ¿no? Sí, Y de eso se trata también, de que claro, nosotros que nos aventamos a esta aventura de escribir, contar la historia, sea la historia que sea, también ayuda al que está empezando, al que quiere quizás formarse en esto o modificar con el tiempo. Incluso que me puse a indagar en muchas redes sociales, ya estaba por ejemplo en Instagram, no estaba muy activo en Instagram, después conocí esta red de threads, hilos, y empezando a investigar qué puedo buscar aquí, qué puedo encontrar aquí. La persona que en ese momento me hace el logo me da ciertas ideas, coordinamos en algunas cosas no. Después decido yo, bueno, soltar un poco esa conexión con esta persona que me ayudó y le agradezco, digamos, hacer el logotipo para hacer conocer la marca. Y ya tienes otras ideas y cuando las cosas no van a andar en el mismo camino, pues mejor es separarse, ir sí, por claro. caminos diferentes y bueno, agradecer por cuánto ayudó o en qué ayudó y
Y en estos momentos estoy en eso, pues buscando, viendo. Creo que tú mismo lo dices en tu podcast mucho, ¿no? De lo orgánico, que tarda mucho, pero que hay que saber buscar y hay opciones, posibilidades. Incluso que hay por ejemplo, el holandés tiene un dicho muy curioso que dice cuando nosotros que no nos queremos arriesgar a hacer cosas, el holandés dice en su forma de decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? El no ya lo tienes. Ahora ahí vamos a buscar el sí. Entonces, eso Claro. aplica para todo, ¿no? Aplica para lo que tú dices, ¿no? Dejar sus reseñas, que eso también nos va a ayudar a crecer. Y quizás 100 personas lo lean y quizás a 99 no le pareció, pero quizás a esa persona única sí le dio un giro a su vida y ya con eso es algo que suma, ¿no? Yo lo veo de esa forma, ¿no? Cada granito suma, cada cosa que tú vayas haciendo suma, siempre que haya la voluntad, la disciplina y moverse a hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que yo más o menos lo estoy poniendo como en regla de oro, ¿no? Y hablando de redes sociales, ¿en dónde te encuentran? ¿Cómo te ubican? Bueno, yo estoy a través de Instagram como Miguel Ángel Autor, que es el nombre que acabamos de mencionar. Estoy también en Threads, ahí estoy todos los días poniendo las fotos, invitando a la gente a que visiten el enlace. Eh, Anexado yo había hecho un tiempo atrás una cuenta anexada de Facebook que llamé frases, pensamientos positivos. Hay personas que se unieron a la cuenta, pero surgió, vamos a poner algo aquí, que es lo que tú crees. Entonces, a veces eso ha crecido un poco, no le he puesto mucha atención en estos tiempos, pero sí anexa con Miguel Ángel Autor. Entonces, también a esas personas que están ya en el grupo, pues hacerles la invitación también a que pasen y visiten el enlace y, y en Facebook tengo ese grupo que creé hace un par de años y está el otro que es, digamos, el principal, como Miguel Ángel Luques Escobar, que también está en Facebook. Estoy en Threads, que está anexado con el Miguel Ángel Autor. Y también en Telegram, que abrí como algo de WhatsApp. Y bueno, también las personas pueden contactarme por allí también. Bueno, el truco está en que busquen al autor y revisen sus redes sociales. Sí, ya nos ha Exacto. dicho cómo lo pueden llegar a encontrar. Y hablando de eso un poquito, ya digamos que ahorita en este momento, hablando de las mentorías de escritura, las que son completas, ya solo me quedan 2 cupos porque solo tengo 9 disponibles por cuestiones de tiempo. Ya de escritura, es decir, estás escribiendo un libro o vas a escribir un libro, te ayudo desde el principio hasta el marketing, todo el proceso. Pero solo me quedan 2 cupos. Los cupos nuevos son específicamente los cupos de trucos de marketing. Mentoría para trucos de marketing para tu obra. Lo único es que ya debes tener una obra y debes decir, oiga, como que no la sé mover muy bien. Entonces, en la mentoría de trucos de marketing, hay pues los trucos de marketing para poder llegar a Sí, mover tu sí, obra, primero sí. de forma orgánica y ya si quieres después con un muy poco presupuesto comenzar a moverla, pero primero es orgánico, la idea es que aprendan a manejar las herramientas, a manejar el Exacto. Face, el TikTok, el YouTube, todas las herramientas que hay, el Threads, por ejemplo, que ahora está, el X, todas esas cosas, la idea es cómo puedo utilizarlas para hacer un embudo y llegar al lugar correcto y que la gente Exacto. llegue a comprar el libro. Entonces, ahí les dejo ese dato para ustedes, para los que nos están escuchando, para que si van a escribir un libro, todavía me quedan 2 cupos de mentorías de escritura y para los que ya tienen un libro y quieren aprender a manejar todo este universo de las redes sociales y el marketing digital, entonces ahí está la mentoría de marketing, tips de marketing para vender tus libros o mostrar tu obra. Miguel, ha sido un verdadero placer. ¿Qué viene en el futuro? Dices que estás escribiendo otro. ¿Cómo se llama y de qué se trata?
Terminé anécdotas, es una historia, son historias cortas. Es un libro que ya está en edición con la misma casa editorial. Se llama, en España se llama mibestseller.es, pero también están, creo que trabajan en conjunto con una página web que se llama bookmundo.com. Ok. Ese también, cuando dan el clic en el enlace de mi biografía, ahí van a encontrar toda la información que los va a llevar a la página web. Todavía ese anécdotas no está puesto en la página oficial de esa web porque está en proceso de edición. Son historias cortas. Anécdota trata sobre todo yo lo relato así de esas cartas escritas a la chica que te gustaba y de esos sí posibles que querías y resultaron ser esos no que la vida te regaló, ¿no? Y cuenta esa historia y también de cómo la percepción de la vida, hago un paréntesis en recordar a mi padrastro que ya falleció y pongo algo así como el tiempo que no se paraliza, pero para mí es una pausa, ¿no? Y pongo Ajá. tres fechas del calendario muy importante, el 15, el 18 de marzo, el 5 de julio y el 31 de diciembre. Cada uno enmarca un significado para mí personal. El 18 porque era cuando me sentaba, mira, tú cumples años, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto? O sea, ya está siendo un hombre. El 5 de julio cuando él cumplía años y el 31 cuando él fallece. Entonces me quedo con esa connotación de, ok, ya no estás aquí y las enseñanzas que me diste, las herramientas como para seguir hoy en día estando donde estoy y haciendo lo que estoy haciendo, es parte gracias a esa persona que, como alguien que cree en ti, ¿no? Ajá. También hay otra, que mi madre hace un poema basado en la historia de su narrativa, como lo vivió como madre, un poema a su pequeño Miguel Ángel, y yo le hago como la respuesta a ese poema. También está puesto en anécdotas. Entonces, anécdotas son eh, esas cosas que me recuerdo y digo, bueno, vamos a poner historias cortas aquí, a ver qué surge de aquí. Y la editorial me acaba de informar hace poco que ya están en la maquetación, ya casi estamos al clic a ponerlo también a la venta, solamente que este sí está solamente en formato físico de momento. Ok. Ok. Entonces ya saben, simplemente hay que ir al Instagram, Threads, por lo menos el Instagram yo creo que es una manera de más Sí, fácil de empezar y de ahí se va a todo lo demás para poder hablar un poco y que ustedes conozcan un poco sobre Plegarias de mis bendiciones, el hijo de la fe y la esperanza. Miguel, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación de Guiones, Libretos e Historias, de verdad que sí. bueno, un placer y bueno, aquí estamos para quizás otra próxima oportunidad que se presente también a discutir, quizás en el libro que también está en Sí, formato digital, ya lo he comentado, ¿no? sí, sí, No sí, sé si en Latinoamérica, aquí por ejemplo hay una que es como el Kindle, pero aquí hay uno que se llama Kobo, para las personas que tienen una membresía. Está también disponible para los que son las que pagan una cuota mensual y creo que está en Latinoamérica se conoce como Kindle, Kindle Plus o Kindle Unlimited, creo. sí, Y también agradecerte, también darle esta connotación, invitar a las personas que son miembros de la Biblioteca Nacional en Aruba, que ahí también hay varias copias que también pueden, y como bien dice, ¿no? Buscar ese feedback de que cuenten qué le pareció la obra y está disponible para los miembros de la biblioteca y hay un libro que se quedó, digamos, en una cápsula, por decirlo de alguna forma, que si un familiar quiera saber aquí a 20, 30 años si en verdad esa historia existió o se escribió, pues eso está redactado, guardado en la biblioteca, en sus archivos. Está en la ok, Biblioteca Nacional en Aruba fabuloso. y bueno, es así como he movido un poco este proyecto, pues, o sea, cada granito suma. Claro que sí. Pues bueno, ahí vamos a ver. Yo cuando llegue el momento de leerlo, obviamente después de eso, de la experiencia, ya ustedes también van a saber cómo me fue con el libro. Ya el año entrante estamos finalizando esta temporada de entrevistas aquí en Guiones Libretos e Historias y el año entrante ya vamos a comenzar con toda esta experiencia de libros leídos. Entonces lo que vamos a hacer es con esos escritores que ya pasaron por aquí, que ya leí sus libros, vamos a comenzar la tercera temporada de Guiones, Libretos e Historias
con estas reseñas, digámoslo así, de los libros que ya he leído. Y voy a buscar también de esos mismos libros comentarios de personas que ya los hayas leído para traerlos a cada programa. Entonces, pues Dios mediante, nos estaremos viendo y escuchando aquí con Miguel también. A ustedes les doy las gracias por habernos acompañado en el episodio del día de hoy y los espero en el próximo episodio. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.